A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, bienvenidos a este Informe RCR de hoy, 7 de junio de 2021. Como siempre, estamos trabajando a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Wilitz Arcaya en la gerencia de producción, Marilia García está en la coordinación de redacción, en la producción del espacio Génesis Rodríguez y en la dirección técnica César Arteaga. Comenzamos este compacto informativo destacando que Nicolás Maduro advirtió este domingo de la llegada de las variantes británica y andina de COVID-19 como consecuencia del presunto mal manejo de la pandemia que hay en Colombia, de donde aseguró que proceden. Por otra parte, Maduro dijo que para julio espera que lleguen nuevas dosis de vacunas anti-COVID procedentes del mecanismo COVAX, auspiciado por la Organización Mundial de la Salud, al que señaló de estar en deuda con Venezuela. Lo tengo que decir a usted. Por un tiempo he callado. He sufrido en silencio, viendo la maldad y la perversidad de esa gente contra el noble pueblo de Venezuela. He sufrido en silencio ha tenido que ser. Y hemos trabajado, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, todos los días, todas las noches, todas las madrugadas, la Comisión Presidencial de la COVID. Hemos trabajado para conseguir las vacunas para el pueblo de Venezuela. Y las vamos consiguiendo. A veces no podemos hacer anuncios porque inmediatamente se mueve esta gente perversa, demoníaca, para tratar de parar las vacunas para Venezuela. Por su parte, el presidente de la Academia Nacional de Medicina, Enrique López Loyo, calificó como una improvisación el proceso de vacunación que está desarrollando el régimen de Maduro en todo el país. Yo se lo tengo que decir a usted, empresa que... Lo que ha ocurrido con un anuncio solamente teniendo 3.230.000 dosis en Venezuela, porque esa es la contabilidad del número de dosis de vacuna disponible, de acuerdo a la propia cifra oficial. Recordar que teníamos, de acuerdo al anuncio del ministro hace 2 semanas y media, 1.430.000 dosis. Luego el presidente anuncia la llegada de 1.300.000 desde China y la vicepresidenta el domingo pasado 500.000 dosis más. Por lo tanto, la capacidad de vacunación eran un poco más de 3 millones de dosis, y si nosotros ubicamos que son dosis de 2 aplicaciones, correspondía un máximo de 1.500.000 personas. Ahora, la meta oficial del gobierno, según declaración del señor ministro, fueron anunciar a 22 millones de personas en Venezuela que deberían ser incluidas en ese plan. Eso quiere decir que requerirían 44 millones de dosis para cubrir todo este proceso. El médico, patólogo e individuo de número, Enrique López Loyo, en declaraciones dadas hoy en RCR, expresó su preocupación ante el descontrol que hay en los centros de vacunación debido a la gran cantidad de personas que asisten sin aplicar las medidas de bioseguridad. Esa preocupación tiene que ver con la expectativa que se ha generado a que la gente salga y se coloque a las puertas de los centros de vacunaciones con un llamado primero a través de redes sociales, de redes particulares e individuales de mensajería de texto que corresponden a el llamado componente de carnet de la patria o sistema patria, lo cual es discriminatorio. Y otro que se ha colocado paralelo es la posibilidad que la gente se haga su registro a través de los mecanismos del Ministerio de Salud. Pero en una cosa u otra, lo que ha devenido en los centros de vacunación que ellos han colocado, realmente es una situación a todas luces caótica, donde vemos afluencia de grandes cantidades de personas que acuden con la esperanza de ser vacunados.
Entre tanto, el exministro de Salud del Estado Miranda, Gustavo Villasmil, cuestionó las declaraciones que está dando el régimen de Maduro ante las cifras de personas vacunadas. A su juicio, aún hay información oculta ante este proceso de vacunación en el país. Pero el éxito de un programa no de esta naturaleza no se mide en cifras agregadas, en las que entra lo que es y lo que no. Se mide en indicadores, métricas muy precisas, muy específicas. ¿Qué porcentaje diario de población considerada de riesgo, que todo el mundo sabe cuál es, está siendo vacunada por estado? Fue vacunada por estado, por ejemplo, la semana que terminó el sábado. Eso en Venezuela no lo sabe nadie. Se nos dice que el 9.6, un poco menos del 10% de la población ya está vacunada. De eso no hay ninguna constancia desagregada. Hay algunos números que sí son un poco más difíciles, más fáciles de constatar. A Venezuela, hasta mediados de marzo, finales del mes de marzo, habían llegado 2.680.000 dosis de vacuna, entre las elaboradas por la casa china Sinopharm y la casa rusa Gamaleya. A eso, todo lo que hemos manejado programas de vacunación, tenemos que restarle el 10%, que es lo que se pierde, se daña por problemas de manipulación. Entonces ya vamos por 2.400.000. Y en otras informaciones, tenemos que la ministra de Ciencia y Tecnología del régimen, Gabriela Jiménez, confirmó este domingo que en los estados Zulia y Trujillo se ha detectado la variante andina de la COVID-19 y en Apure la cepa británica del nuevo coronavirus. Horas antes, la ministra explicó a través de Twitter que científicos del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVIC, confirmaron la presencia de 2 nuevas variantes del SARS-CoV-2 en el país, bajo las denominaciones C37 para la andina y B1.7 la británica. Tienen una transmisibilidad potencialmente alta, precisó Jiménez, quien detalló que de la variante andina, la evidencia científica en Perú indica que esta mutación ha superado y ha desplazado a las variantes dominantes que estaban en circulación. Y volviendo al tema que tratábamos con el doctor Gustavo Villasmil en estas declaraciones que dio hoy en RCR, afirmó que no hay suficiente información con respecto a este plan de vacunación y además insistió en que Venezuela no avanza en materia de salud y que ya estamos entrando en una tercera ola de COVID-19. Si hay un plan de vacunación, para contestar a su pregunta, la verdad es que creo que muy pocas personas lo saben. Y por eso es la intensidad de las llamadas telefónicas de gente que le llama a uno al consultorio: mire, doctor, es que yo tengo un contacto que me consiguió la vacuna. Veo, caramba, Dios le bendiga el contacto, pero ¿cuál es ese contacto que tiene usted y no tienen los demás venezolanos? Porque usted no es factor de riesgo. Pero esa persona va a tener contacto o va a tener acceso a la vacuna. O los que me dicen: mire, profe, yo no voy mañana a clase porque voy al centro comercial tal, situado por allá por el municipio Sucre, a hacer una cola no sé cuántos días, o en un cierto hotel de Caracas, a ver si tengo suerte. Esos son los relatos que uno oye. Uno no oye, como en los países serios del mundo: bueno, mire, a mí me llamaron, casi me dieron que me presentara tal día. Esa no es en tal sitio, esa no es la norma aquí en Venezuela. El presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, filial Aragua, Alejandro Crespo, desmintió a Delcy Rodríguez al asegurar que la cifra total de vacunados en Venezuela es de 1,1% y no de 11%, como lo había informado la vicepresidenta de la administración de Nicolás Maduro. Crespo publicó unos datos en su cuenta de Twitter, los cuales pertenecen a la Data Mundial de Vacunados, donde claramente se puede observar que hasta el 19 de mayo, Venezuela había vacunado al 1,11% de la población. Por su parte, el profesional de la salud indicó que para llegar a 11% debieron administrar 3 millones de dosis en una semana. Entre tanto, en Delta Amacuro, varios originarios radicados en Tucupita informaron que recibieron el mensaje del Sistema Patria, pero su centro de vacunación está en la selva de Delta Amacuro, a 5 días de navegación a remo.
Además, el centro de salud señalado por el Sistema Patrio no cuenta con vacunas y el material biológico se almacena solo en Tucupita, la capital del estado. Por su parte, Eduardo Piñate, ministro de Educación del régimen de Nicolás Maduro, reiteró este domingo que el regreso a las aulas podría darse en octubre para el comienzo del nuevo año escolar 2021-2022. El presidente lo planteó incluso ese día con la reunión con los estudiantes de educación media, que si se daban determinadas condiciones, esas condiciones son que el plan de vacunación, por ejemplo, que el plan de vacunación masiva que se ha iniciado avance con normalidad, que las perturbaciones propias del bloqueo, de las sanciones, no nos afecten tanto, que podamos bajar el nivel de contagio que tenemos, pudiéramos comenzar clases presenciales en el mes de octubre. Lo ha dicho el presidente, yo creo que eso es posible, arribar a esa situación, para lo cual incluso no solo creo posible, sino que ya hemos empezado a tomar medidas, ¿no? En otras informaciones tenemos que las torrenciales lluvias presentadas la madrugada de este domingo en todo el estado Táchira ocasionaron deslizamientos en la zona montañosa, donde las dos vías que conducen a las poblaciones de La Grita y Seboruco quedaron colapsadas por los deslizamientos de tierra. Jaiber Zambrano, director de Protección Civil Táchira, explicó que las arterias viales que comunican el municipio Jáuregui, bien sea por Seboruco o por El Cobre, están cerradas, pues se presentaron deslizamientos en diferentes sectores. La población de la zona está buscando cómo abrir el paso al menos un 50%. Mientras, en el estado Mérida, tras más de 4 horas de lluvias este 6 de julio en distintas zonas del estado, en el Pico El Águila, habitantes se reportan una nevada, fenómeno meteorológico típico de esta época en la entidad. Ante las lluvias, las autoridades se mantienen en alerta. Pasamos a la materia económica. Iberia recupera sus vuelos con América Latina, donde operará en 18 destinos de 16 países los próximos meses y superará las 90 frecuencias semanales, según anunció la aerolínea española este lunes, cuando España abre las fronteras a los viajeros vacunados completamente o con una prueba negativa de COVID-19. Iberia ha acogido esta medida como punto de inflexión para reactivar sus vuelos con América Latina, apunta la compañía en un comunicado difundido en Madrid. Recuerda que ya reinició los vuelos con Guayaquil en Ecuador en mayo y en julio sumará San Juan de Puerto Rico con 3 frecuencias semanales y Cali, Colombia, con 2. Vamos a publicidad y regresamos. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. La ansiedad es una respuesta fisiológica, eso tú no lo puedes evitar. La ansiedad se presenta cuando hay una situación que tú no sabes cómo manejar. El problema es cuando tú permites que esa ansiedad sobrepase los niveles que tú puedas manejar. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. El estrés es una reacción fisiológica natural que se genera como respuesta ante un evento que es percibido, y quiero recalcarlo de percibido, como un evento amenazante que nos sobrepasa en nuestra capacidad de respuesta. Dosis Alternativa, una gama de posibilidades donde su bienestar físico y emocional toman significado. Con Marilia García, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR 750, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR
750 AM. En el ámbito internacional tenemos que Keiko Fujimori encabeza el recuento oficial de los sufragios de las elecciones presidenciales peruanas con un 50,5% de los votos frente al 49,4% de Pedro Castillo, con el 88,8% de las actas escrutadas, según datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Nuestros colegas de Radio Francia Internacional nos tienen el reporte. El voto rural, junto con el del extranjero, son los últimos en contarse y todas las encuestas previas indican que Castillo lleva una importante ventaja en los sectores rurales. Según el conteo rápido, en algunas regiones andinas con alto índice de población rural, Castillo llegaba a más del 80%. Eso puede indicar de cómo puede mover el voto rural el resultado final. En la medida que avanzaba el cómputo oficial, que en su primer reporte al 42% le daba casi 6 puntos de ventaja a Keiko, la diferencia entre los dos se ha ido reduciendo. Es decir, a medida que están ingresando los votos rurales del interior del país, también de zonas urbanas pequeñas y alejadas, la diferencia se viene estrechando y acercarse a casi un empate, ¿no? En el extranjero hay aproximadamente casi 1 millón de votantes peruanos. Se estima que en esta elección habrían votado alrededor del 40%, es decir, habría 400.000 votos de contar. Se estima que más o menos la proporción en ese voto en el extranjero podría ser alrededor de un 60% para Keiko y un 40% para Castillo. Es decir, si por el lado de Castillo están esperando el voto rural y el voto del interior del país como el voto que puede decidir la candidatura a su favor, en el fujimorismo confían en sacar ventaja en el voto del extranjero y que ese voto del extranjero le pueda dar la victoria. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador sufrió un revés en las elecciones del domingo que debilitaron sus mayorías en la Cámara de Diputados. El partido Morena perdió la mayoría absoluta que ostentaba por sí solo, pues tendrá entre 190 y 203 escaños, de acuerdo con la proyección del Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, podría alcanzar esa mayoría con sus 3 partidos aliados al sumar entre 265 y 298 escaños de mantenerse la alianza. La mayoría calificada es clave en la cruzada antineoliberal del mandatario izquierdista, que pretende devolver al Estado el control del sector energético a contracorriente de leyes que abrieron la puerta a los privados en 2014. Mientras los partidos Acción Nacional Revolucionaria Institucional y de la Revolución Democrática, que se presentaron en alianza, totalizarán entre 181 y 213 escaños. AMLO, acrónimo con el que es conocido el gobernante, tiene una popularidad superior al 60% que cimenta en vastos programas sociales, según las encuestas. El mandatario fue elegido en 2018 para un periodo de 6 años. En otras notas internacionales tenemos que un tiroteo ocurrido la madrugada de este domingo en el suroeste del condado de Miami-Dade, en el sur de la Florida, en Estados Unidos, dejó 3 muertos y al menos 6 heridos, informaron las autoridades locales. Los autores de los disparos, no identificados aún por las autoridades, se acercaron en un par de vehículos al estacionamiento de una zona comercial y empezaron a disparar a quienes salían del local Hooker Inn, en el que se desarrollaba una fiesta de graduación. El director de la policía de Miami-Dade, Freddy Ramírez, informó que una de las víctimas mortales es una mujer que era oficial de correccionales en Florida y que murió en un hospital cercano. Pasamos al mundo deportivo. La Confederación Brasileña de Fútbol suspendió por un plazo de 30 días a partir de este domingo a su presidente, Rogério Caboclo, quien recibió acusaciones por parte de una empleada de la entidad de abuso moral y sexual. La suspensión de Caboclo de sus funciones como presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol la adoptó la Comisión de Ética de la entidad, que además convocó a una reunión extraordinaria de todos sus directores para este lunes. La crisis en torno a Caboclo ha estallado a una semana del inicio de la Copa América, cuya organización la adjudicaron a Brasil tras las renuncias de Argentina y Colombia, y a pesar de que el país es uno de los más afectados por el coronavirus, con más de 472.000 muertes y a las puertas de una nueva ola de pandemia. En otras notas deportivas,
La estadounidense Serena Williams no sumará en París este año su 24 Grand Slam tras caer en octavos de final ante la casaca Elena Rybakina, 22 del ranking, de 21 años de edad, que le derrotó por 6-3 y 7-5 en 2 horas y 9 minutos para disputar los primeros cuartos de un grande. Camino de los 40 años, la estadounidense volvió a estrellarse en su intento de igualar al número de Grand Slam que tiene la australiana Margaret Court. Así estamos llegando al final de este informe RCR emisión matutina. Los esperamos para nuestra emisión meridiana. Hasta entonces. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.